Profesor, buenas tardes. Como trabajo final del curso integrador del presente ciclo, voy a realizar el análisis integral del caso de la cantuta. Para iniciar mi presentación, voy a compartir pantalla. Como ya lo había mencionado, profesor, voy a realizar un análisis jurídico integral del caso de la cantuta desde las tres perspectivas indicadas, desde el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho civil peruano. Para iniciar esta exposición voy a iniciar con algunos antecedentes sobre la masacre de la Cantuta. ¿Cuándo se dio el suceso? Se dio el 18 de julio de 1992, cuando miembros del Grupo Colina ingresaron a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, deteniendo ilegalmente a 9 estudiantes y un docente. Por eso tenemos que el total de víctimas de esta masacre fueron 10. Días posteriores, las víctimas fueron trasladadas a lugares clandestinos donde fueron torturadas. Entre julio y agosto de 1992, fueron ejecutadas extrajudicialmente y sus cuerpos fueron ocultados. Años después, gracias a la búsqueda de sus familiares y a la lucha por la justicia, se logró reconocer la responsabilidad del Estado y sancionar a los principales culpables. Es importante mencionar que el caso Cantuta marcó un antes y un después en la defensa de los derechos humanos y en el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho. Para analizar el caso de la Cantuta desde la perspectiva del derecho constitucional, voy a mencionar 5 puntos importantes. El primero está referido a la vulneración de los derechos fundamentales. El Estado, a través de sus agentes, vulneró de manera grave y sistemática derechos reconocidos en nuestra Constitución Política del Perú, principalmente 4. Entre ellos mencionamos el derecho a la vida, reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, el derecho a la libertad personal, reconocida en el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, el derecho a la integridad personal y el derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva. Como segundo punto, vamos a mencionar la responsabilidad constitucional del Estado. El Estado incumplió su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de estas 10 víctimas. La actuación de los agentes estatales compromete la responsabilidad también internacional del Estado. La inconstitucionalidad de las leyes de amnistía. Las leyes de amnistía, que son la Ley 26479 y la Ley 26492, fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional al violar el principio de supremacía constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos. Como en su momento lo mencioné, estas leyes de amnistía que pretendían juzgar a través de estas leyes los crímenes ya reconocidos como de lesa humanidad. Sin embargo, esto fue observado y fue declarado inconstitucional. También podemos mencionar dentro del análisis constitucional el control de la convencionalidad. Los jueces deben aplicar los tratados de derechos humanos reconocidos en el artículo 55 de nuestra Constitución y asegurar la compatibilidad con la Constitución conforme al control de convencionalidad, principalmente relacionados con las leyes aprobadas a través de las amnistías. Y el rol del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reafirmó que los derechos fundamentales no pueden suspenderse, ni siquiera en estados de emergencia. Su jurisprudencia clave para la protección efectiva, esta jurisprudencia es clave para la protección efectiva de los derechos y de la democracia. La idea principal dentro del análisis constitucional de este caso es que el caso La Cantuta demuestra que el Estado, al actuar fuera de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, quebrantó el Estado constitucional de derecho. Cuando hablamos del análisis desde la perspectiva del derecho civil, nos abocamos principalmente a lo que son las responsabilidades civiles extracontractuales del Estado. El caso de la Cantuta genera este tipo de responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad civil por los daños ocasionados no solamente a las víctimas de este hecho, sino también a sus familiares. Cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual del Estado,
indica que el Estado responde por los daños causados por sus agentes en ejercicio ilegítimo de su función. Esto está amparado en el artículo 1969 del Código Civil. Hablamos también dentro de la responsabilidad civil de los daños generados a las víctimas y a los familiares. Hablamos aquí de los tres tipos de daños: del daño moral, del daño a la persona y del daño patrimonial. Del daño moral, el sufrimiento, la angustia y la afectación emocional de los familiares de las víctimas. Del daño a la persona, a las víctimas, a la afectación de su proyecto de vida y su desarrollo personal. Y el daño patrimonial es la pérdida del apoyo económico y todos los gastos derivados de la búsqueda de la verdad y la justicia a los familiares de las víctimas. Cuando hablamos de reparación integral, que es también parte de la responsabilidad civil del Estado, hablamos de que esta reparación debe ser plena, adecuada y proporcional. ¿Qué incluye esta reparación? Incluye la indemnización, las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición y el reconocimiento de la responsabilidad. Dentro de lo que es el análisis desde la perspectiva del derecho civil, hablamos también de la jurisprudencia que es relevante en este análisis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un pronunciamiento respecto a esta responsabilidad. Ha establecido que la reparación debe buscar restablecer la dignidad no solamente de las víctimas, sino también de sus familias en la mayor medida posible. La reparación es importante que tengamos en cuenta que esta reparación no borra lo ocurrido, pero sí reconoce el daño, dignifica a las víctimas y fortalece sobre todo la confianza en el Estado de Derecho que todos merecemos. La idea central dentro del análisis desde la perspectiva del derecho civil es que el derecho civil, ¿qué nos debe garantizar? Debe garantizar que las víctimas y sus familias reciban una reparación integral que contribuya a restablecer su dignidad y sobre todo a evitar repetir hechos de similar envergadura. La base normativa para este análisis es además de la Constitución Política que ya hemos revisado en el análisis constitucional, el Código Civil peruano. Ahora vamos a hablar desde el análisis desde la perspectiva penal. Cuando hablamos de la perspectiva penal, el caso de la Cantuta constituye un paradigma de criminalidad estatal organizada y de graves violaciones a los derechos humanos. Para el análisis desde la perspectiva del derecho penal, hablamos primero de los delitos cometidos. Los delitos cometidos en la masacre de la Cantuta son principalmente la desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Estos constituyen delitos de lesa humanidad al ser parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Hablamos también de otros delitos cometidos, además de la desaparición forzada, hablamos también de secuestro, ¿no? Hablamos también de la ejecución. Dentro de lo que es la responsabilidad penal individual, se determinó la responsabilidad de los miembros del Grupo Colina como autores materiales inmediatos, así como de los mandos superiores que planificaron y ordenaron los crímenes. Como todos ya sabemos, cuando hablamos de mandos superiores, hablamos incluso del fallecido expresidente Alberto Fujimori. Dentro de lo que es la autoría mediata en aparatos organizados de poder, la Corte Suprema reconoció que los crímenes fueron ejecutados bajo una estructura jerárquica del Estado, aplicando esta figura dogmática para atribuir responsabilidad a los autores intelectuales. La imprescriptibilidad de los delitos, como ya lo he mencionado desde el análisis constitucional, son delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, estos delitos son imprescriptibles conforme al derecho internacional y al artículo 44 de nuestra Carta Magna. Dentro de las sanciones impuestas para lo que es el análisis penal, las sentencias penales interpuestas a los responsables reconocen la gravedad de todos los hechos y buscan garantizar justicia y verdad, no solo para las víctimas, sino para la sociedad. En el derecho penal, el caso La Cantuta cumple su función de sancionar a los responsables. Aquí ya hablamos de penas, afirmar la dignidad de las víctimas y reafirmar que los crímenes de lesa humanidad nunca quedarán impunes. La base normativa y los principios aplicables, básicamente dentro de este análisis, se encuentran dentro de nuestro Código Penal.
He considerado 5 conclusiones principales dentro de lo que es el caso La Cantuta. Primero, la vulneración grave de los derechos humanos. El Estado, a través de sus agentes, vulneró de manera sistemática los derechos fundamentales de todos nosotros. La vida, la libertad personal, la integridad, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, quebrando así el Estado constitucional de derecho. Como segunda conclusión, he analizado la responsabilidad penal de los autores y mandos. Los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial fueron cometidos dentro de una estructura organizada del Estado, en este caso el Grupo Colina, lo que permitió determinar la responsabilidad penal de los autores materiales, los autores mediatos y los autores superiores. Como tercera conclusión, el Estado tiene la obligación de reparar de manera obligatoria a las víctimas y sus familiares por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos, conforme al Código Civil, a nuestra Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos. Como cuarta conclusión, el derecho constitucional, penal y civil actúan en este caso de manera complementaria. El primero reconoce y protege los derechos de la persona. El segundo sanciona las violaciones de los derechos y el tercero repara los daños y de esta manera garantiza una respuesta jurídica completa. Y finalmente, como última conclusión, hablo de la memoria, la justicia y la no repetición. La justicia en el caso de la Cantuta no solo implica sanción y reparación, sino también el compromiso que necesitamos como sociedad de nuestro Estado para garantizar la no repetición, fortalecer las instituciones democráticas y promover una cultura de respeto hacia la dignidad humana. Muchas gracias, profesor.